Voy a ser muy directa y honesta contigo, porque creo que parte de la comunicación implica ser honestos y justos con los momentos que vive tu entorno también. Para el episodio de hoy, de hecho, tenía programado un contenido completamente distinto al que vas a escuchar. Te iba a compartir cuál es la importancia de tener y construir una estrategia de visibilidad en el mundo online para beneficiar a tu negocio. Ese episodio se va a transmitir, por supuesto, en la próxima semana, en los martes de estrategias y tácticas. Cuenta con ello. Sin embargo, en estos momentos tengo que grabar un nuevo episodio porque quiero ser justa con el momento y la situación que vive particularmente el día de hoy mi país. Sin importar de dónde me estás escuchando, el día de hoy en Ecuador estamos teniendo una situación muy complicada, compleja y probablemente la primera vez en la historia que yo tengo un recuerdo de esa manera. Así que decidí que el episodio de hoy debería realmente tratar algo que todos los negocios deberíamos tener en cuenta y es realmente cómo comportarnos, cómo manejar nuestra comunicación ante una situación de crisis. Porque sí, los negocios son organizaciones, pero están hechas de personas. Y la comunicación está precisamente pensada para unir, para informar y para dar tranquilidad muchas veces en este tipo de situaciones. ¿Cuál es la clave para manejar la comunicación de tu negocio hacia clientes, proveedores y hacia tus colaboradores en una situación de crisis? Te lo cuento en el episodio de hoy. Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a este espacio, a Hilo Conductor Podcast, que está dedicado a hablar de la comunicación en los negocios. Si has escuchado atentamente la introducción de hoy, sabes que va a ser un episodio especial y es un poco un episodio de coyuntura. Y te anticipo mis disculpas si quizás este no es el contenido que tú esperarías en un espacio así. Sin embargo, quiero que me acompañes a entender cuál es la importancia del tema. Y por supuesto que al ser de coyuntura tiene un contexto y una razón por la que estoy cambiando el episodio programado de forma original. Comunicación en crisis va a ser esa estrategia, esa forma que tenga tu negocio de responder ante una situación en la que un país, una ciudad o inclusive el mundo entero se encuentra en momentos de convulsión, en momentos de caos, en momentos de confusión. Crisis son todas esas situaciones que normalmente no esperamos, no las veíamos venir y ante las cuales necesitamos responder desde distintos ángulos. La pandemia, aquella que vivimos hace no mucho tiempo, fue una de esas situaciones en las que de un momento al otro el mundo tuvo que apagarse en el sentido de que nos fuimos todos a casa. Prácticamente fue un encierro colectivo en muchos lugares del mundo y los negocios tuvieron que salir adelante y responder ante esa nueva situación. Y entonces cuando una situación en crisis sucede, lo más probable es que no siempre hayamos estado preparados. Ese va a ser uno de los puntos de los que conversaremos el día de hoy, pero quiero entregarte 5 puntos o 5 reflexiones de cómo debería actuar tu negocio y cómo debería comunicarse frente a una situación de crisis. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de los territorios en Latinoamérica, quizás en particular, y lo digo de esa manera porque es el continente en el que vivo, es el territorio en el que habitamos, tenemos muchas situaciones que pueden prestarse al caos y a la crisis. Cambios políticos, cambios de gobierno, temas inclusive que se van más allá de lo que un negocio puede controlar, pero que sin duda nos afecta. Nos afecta desde la parte individual y nos afecta como empresas. Entonces, ¿qué sucede ante una crisis? Y es que vas a tener distintos escenarios que manejar y por tanto distintos escenarios en los que vas a tener que activar una comunicación diferente a la que tienes planificada. El primer punto y mi primera recomendación sería el empezar a manejarte con empatía. Aquí es cuando mayor cercanía necesitamos tener con las emociones de las otras personas. En un momento de crisis,
en quien tenemos que pensar es precisamente en el individuo. Entender que a nivel colectivo se atraviesan distintas emociones. Cada uno recibimos de una manera diferente las noticias, procesamos la información de una manera distinta y nos afecta, por supuesto, de una manera diferente. Los que tienen familias en situaciones un poco más vulnerables, se preocupan por esas personas, se despierta ese instinto protector natural que todos tenemos. Entonces, al hablar de una situación de crisis, necesitamos pensar en cómo precisamente gestionar esas emociones en el entorno. En el caso, por ejemplo, de nuestros empleados, necesitamos darles la claridad de qué es lo que va a suceder con el negocio y cómo vas a apoyarlos, cómo vas a estar para ellos, cuál es el plan también para continuar con el negocio, con el trabajo, para no agregar esa preocupación adicional y contarles qué medidas alternativas vas a tomar. Si es que implica volver a casa y si es que va a ser solo un teletrabajo, si es que quizás va a haber una rotación o un cambio de horarios. Todo eso tiene que ser claro y diáfano para tus colaboradores. Al menos en lo que tú puedes controlar, necesitas darles tranquilidad. En el caso de tus clientes, de tus proveedores, también tienes que informar de inmediato cómo los vas a atender. Si es que es el caso de una tienda o de un local físico, cuáles van a ser tus nuevos horarios, cuál va a ser la manera de entregar tu producto o servicio. Si es que, por supuesto, amerita un cambio. Si es que a lo mejor haces un tema 100% digital, pues quizás no hay un cambio de horario, pero probablemente por la situación es posible que haya retrasos y todo esto es mejor que los anticipes. Anticipar genera tranquilidad en una situación de este estilo. La siguiente recomendación que te diría es que seas muy claro en la comunicación que utilizas, que seas muy prudente en las palabras y en los términos que vas a elegir. Trata de siempre utilizar una comunicación en la que en todo momento puedas dar tranquilidad, las personas fácilmente entiendan el mensaje, fácilmente entiendan lo que quieres decir. Se convierte quizás en una comunicación mucho más informativa, mucho más de instrucciones en las que van a ser muy directas al punto y así vas a también evitar confusiones, evitar errores. Si al momento en tu negocio no tienes los insumos necesarios para tomar una decisión o no puedes confirmar una situación, si es que te viste afectado, por ejemplo, por esta situación de crisis, pero aún no puedes confirmar esa información, no especules y sé claro y evita dar opiniones o tratar de aventurar una situación. Es mejor que digas, al momento no cuento con la información, volveré a enviar un nuevo comunicado o un nuevo informativo cuando ya tengamos claridad. Porque si no, en una situación en la que las emociones están caldeadas, las emociones están arriba, dar información falsa o que confunde resultará peor para ti y para el negocio. La siguiente recomendación es que por favor verifiques la información. Y esto tiene un poco que ver con el negocio, pero quizás más a nivel personal. Ten mucho cuidado en el uso y el manejo de la información que recibes a través de redes sociales. Sé muy responsable en una situación de crisis en compartir cualquier cosa o cualquier mensaje que te llega por WhatsApp o que viste en una red social. Ten la responsabilidad de verificar, de preguntar si es necesario a la fuente oficial. En todos los países tenemos canales oficiales que son los canales de gobierno, los canales de las fuerzas públicas, inclusive las de medios de comunicación, en donde podemos verificar si una noticia es verdadera o no. Así que sé muy responsable con este manejo y también, por favor, instruye a tu equipo, a tu entorno, a que sean igualmente responsables. Así evitas difundir información que inclusive podría llegar a afectar a tu entorno. La cuarta recomendación es determinar canales oficiales y un vocero. Tanto en la parte externa como en la parte interna necesitas determinar cuáles van a ser los canales o los mecanismos a través de los cuales tú vas a informar de lo que va a suceder en los siguientes días o durante la situación de crisis. Hacia los clientes, esto es necesario repetirlo una y otra vez para evitar precisamente que se difunda información falsa que pueda afectar a la reputación de tu negocio. Y en el caso de tus colaboradores, con mayor razón, mantén un canal abierto y permanente de comunicación con ellos.
abre los espacios necesarios para que puedan compartir sus preocupaciones, para que tú puedas escucharlos y para que puedas dar respuestas oficiales, las respuestas adecuadas de acuerdo a las decisiones que estás tomando como negocio. Así es que es el caso y precisamente por tu giro, por tu industria, en este momento, la crisis cualquiera que sea que estés atravesando, tu negocio podría ser parte de la conversación o parte de los afectados o parte inclusive de los que pueden apoyar a una solución dependiendo de la situación. Es probable que puedan ciertos medios de comunicación o periodistas buscarte para que seas una fuente de información. Y si ese es el caso, necesitarás designar una persona o un vocero que sea la encargada de llevar ese diálogo hacia el exterior, los mensajes adecuados que quieres comunicar en ese momento. En muchos casos puedes ser tú, dependiendo del volumen del negocio, y en muchos otros casos lo ideal o lo que se acostumbre es que sea la persona de comunicación que se convierte en el vocero oficial del negocio. Y el quinto punto, que en realidad tendría que ser el primero en cualquier caso, es que cualquier negocio debería tener un plan de contingencia. Y la situación ideal para trabajar este plan de contingencia, este plan que nos ayude a delinear las acciones que deberíamos tomar ante una situación de crisis, cuáles deberían ser los mecanismos para garantizar la continuidad del negocio en una situación de crisis. Este plan debería armarse en las situaciones de calma. Hoy, por ejemplo, sería un momento adecuado si no estás, por supuesto, en donde yo estoy geográficamente, porque precisamente las crisis van a ser el peor momento para tomar decisiones y no va a ser el momento adecuado para diseñar un plan de ese estilo. Porque en una situación en la que tienes todo el tiempo que estar apagando fuegos, en la que tienes que estar muy pendiente de lo que va sucediendo, que cambia la situación a cada hora, no va a ser la idónea para que tú te pongas a diseñar un plan de acción, sino que simplemente vas a estar en un modo de respuesta. Vas a estar en un modo reactivo y no preventivo, que es realmente el espíritu de un plan de contingencia, en el cual, por supuesto, deberías determinar precisamente cuáles van a ser esas directrices o esos mecanismos de comunicación en situaciones parecidas. Fíjate algo, para armar los planes de contingencia normalmente siempre lo que se toma en cuenta son los tipos de riesgos a los que está expuesto el negocio. Dependiendo de la industria, hay negocios que están expuestos más a riesgos físicos, otros más a riesgos químicos, otros más a riesgos sociales. En fin, hay especialistas que se dedican a esta materia y uno de los principios de cualquier plan de contingencia en situaciones de riesgo o cualquier plan de continuidad del negocio es asegurar los canales de comunicación con todos los involucrados en el entorno de un negocio, con todos los públicos. Y públicos son desde tus colaboradores, tus clientes, tus proveedores, hasta la sociedad en general. Entonces, estas recomendaciones, espero que las tomes en cuenta. Me encantaría que te puedas guardar este episodio para que te tomes como una de las acciones a trabajar durante este año. Si es que no lo tienes y si tu negocio está creciendo, es buen momento para empezar a delinear planes de ese estilo, pensar cómo necesito actuar ante una situación de crisis, ante una situación de emergencia, porque como te decía, el mejor momento es cuando todo está en calma. Ese es básicamente mi aporte el día de hoy. Quería compartirte esto porque creo que, como te decía al inicio, parte de la comunicación durante una situación de emergencia o de crisis es ser empático. Y para la audiencia efectivamente que me está escuchando en Ecuador, creo que esta era mi manera de hacerlo, de compartirles también desde la perspectiva de la comunicación cómo deberíamos estar actuando en este momento, cuál es la responsabilidad que debemos ejercer si es que tenemos un tipo de exposición o si es que publicamos contenido en medios como este. Creo que esa responsabilidad personal siempre tiene que trasladarse también hacia las actividades profesionales que hacemos. Así que más allá de que tenga un espíritu de coyuntura, de acuerdo al momento en el que estoy viviendo, también guíate por estos principios porque seguro van a funcionar para que tú prepares al negocio para el momento eventualmente que llegue una situación así. Porque nos pasa en todos los lugares. Ninguno de nosotros estamos exentos en ningún lugar del mundo a enfrentar una situación en la que nuestra comunicación tiene que responder a la realidad y a la situación del momento.
Te envío un gran abrazo donde quiera que estés. Déjame saber qué te pareció este tema. Y el día de mañana volveremos, por supuesto, con el contenido planificado, con los segmentos de cada día. Y te quedo debiendo el contenido que estaba programado, el de estrategias de visibilidad para la próxima semana. Lo recibirás en tu plataforma favorita, sea Spotify o Apple Podcast, el próximo martes, que son de estrategias y tácticas. Conmigo por lo pronto será hasta mañana. Chao, chao.